Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a hablar sobre la relación entre derechos humanos y empresas, un tema que nos afecta a todos, quienes vivimos en una sociedad industrial en la que podemos, digamos, en la que convivimos y participamos continuamente en nuestra vida profesional en las empresas y cómo pueden afectar nuestros derechos humanos. Para eso tengo el gusto de contar con dos expertos y dos expertas en la materia. En primer lugar, tengo el gusto de presentar a Dante Peche, director del Centro Vincular Universidad Católica de Valparaíso, Chile, miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. Fue presidente hasta el 30 de junio de 2021. También es representante de la Universidad Católica de Valparaíso en el Consejo Asesor del Punto Nacional de Contacto ante la OCDE y del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos del Gobierno de Chile. Miembro del Global Futures Council on Human Rights, World Economic Forum, con sede en Ginebra. Bienvenido, Dante. En segundo lugar, presento también a Diana Figueroa Prado, quien es representante e investigadora para México, Centroamérica y el Caribe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Anteriormente fue coordinadora de incidencia del Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinoyan. Ha sido investigadora en metodologías e indicadores sobre derechos de las víctimas en la organización RENACE y ha colaborado como parte del equipo de movilización de impacto de Amnistía Internacional México. Bienvenida, Diana. En tercer lugar, también con mucho gusto presento a Mónica Mazariego Rodas, quien actualmente desarrolla un proyecto de investigación postdoctoral en el Instituto Max Planck para el Derecho Público Comparado y el Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania. Es profesora invitada en las universidades externado y Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Sus líneas de investigación son teoría y transformación del Estado, derechos humanos, justicia transicional, pueblos indígenas y constitucionalismo latinoamericano. Bienvenida, Mónica. Finalmente, presento a Humberto Cantú Rivera, director del Instituto de Derechos Humanos y Empresas y profesor titular de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey. Es doctor en Derecho por la Universidad de París II Panteón Assas y dirige la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas. Cuenta con una amplia producción académica en la materia, incluyendo el libro Derechos Humanos y Empresas, Reflexiones desde América Latina, publicado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en 2017. Bienvenido. Bueno, Humberto, me gustaría empezar contigo este primer bloque de introducción al tema. Nos pudieras, digamos, para contextualizar la discusión, ¿cuál es la relación, así en términos generales, entre empresas y derechos humanos? Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias por la invitación a estar en este espacio. Hablar de empresas y derechos humanos implica reconocer cómo las empresas tienen un papel fundamental en la sociedad. A mi juicio, hablar de este tema involucra dos cosas: cómo las empresas pueden transformar realidades tanto positiva como negativamente, porque evidentemente contribuyen al desarrollo económico, al desarrollo social, promueven a final de cuentas la innovación y la competitividad, pero también es notorio cómo pueden generar impactos adversos en los derechos humanos. Y dentro de esos derechos humanos quiero sumar, obviamente, el tema ambiental. Entonces, esa es la relación principal que a mi juicio existe y donde ciertamente vemos una necesidad de que las empresas tomen medidas evidentes, específicas para identificar los riesgos que pueden generar y tratar de prevenirlos. Pero también hay que reconocer cómo muchas veces a través de sus propias acciones, pueden ser de responsabilidad social, pueden ser de sostenibilidad, buscan de cierta forma, a veces sin advertirlo expresamente, contribuir a la realización de ciertos derechos. Es una relación hasta el momento, me parece un poco más clara que lo que era hace 10 años, donde vemos con mayor claridad cómo muchas empresas, o tal vez un número importante de empresas, empiezan a empujar el tema en sus propias agendas y también, bueno, vemos un debate público sobre esta cuestión. Entonces la relación es una relación compleja, donde vemos avances, vemos desafíos, pero sobre todo vemos la posibilidad de impactar positivo o negativamente en la sociedad. Gracias, Humberto. Diana, ya nos mencionó en una introducción, Humberto, cómo se da esta relación, digamos, desde la esfera internacional, cómo surge el interés sobre el tema y, digamos, en qué contexto estamos en este momento. Muchas gracias, Roberto. Bueno, pues el interés en este tema en realidad tiene muchísimos años, ¿no? En realidad siempre ha formado parte de la vida humana y creo que algunos de los ejemplos como más claros
sobre esta relación de empresa y derechos humanos ha sido, por ejemplo, en casos de impacto al medio ambiente, ¿no? Digamos, a nivel mundial podemos recordar la explosión de una fábrica de pesticidas en Bhopal, en la India, o quizá también la contaminación por la industria petrolera en Nigeria contra pueblos indígenas de este país, o a lo mejor también en la esfera del trabajo infantil, ¿no? Por ejemplo, en las fábricas de Nike o incluso en México, pues en la década de los 90, pues toda la situación que surgió a partir de la instalación de maquiladoras a partir del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, realmente hay antecedentes y lamentablemente situaciones muy graves de derechos humanos que anteceden o que dan ese contexto a la esfera de discusión que tenemos ahora en la agenda de empresas y derechos humanos. Como sabemos, pues inicialmente el derecho internacional de los derechos humanos pues está eminentemente formado de obligaciones hacia los estados, principalmente, incluyendo cómo llevan a cabo sus políticas económicas y otro tipo de políticas que pueden impactar en los derechos humanos, pero podemos decir que precisamente por el proceso de globalización de los últimos quizá 30, 40 años, pues es que realmente se ha visto como este contexto y esta necesidad para que las empresas empiecen a asumir sus obligaciones en derechos humanos. Y ha habido desde entonces varias iniciativas voluntarias tratando de orientar justamente la actividad empresarial, pero lo que se vio durante todo este tiempo es que estas iniciativas fueron, pues al ser voluntarias, tenían un alcance limitado, no tenían una supervisión efectiva. Y bueno, y en consecuencia, pues realmente se dieron muy pocos avances en ese sentido. Por ahí del 2005 se alcanzó como un punto muerto en esto y en las Naciones Unidas se llegó a la decisión en el Consejo de Derechos Humanos de designar a un experto internacional que sería el representante especial del Secretariado General de la ONU, John Ruggie, para identificar y aclarar los estándares de responsabilidad corporativa. Y algunos años después de varias consultas multiactor en todas las regiones del mundo y de muchas investigaciones al respecto, pues se publicaron los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos en el 2011, ¿no? Y actualmente, después de una década de implementación o de difusión, pues es que llegamos al periodo actual, donde todavía encontramos obstáculos a esta implementación, pero también tenemos algunos pasos positivos. Pues sí, efectivamente ahora vamos a hablar de esos principios rectores. Gracias por esta introducción. Mónica, digamos, para la reflexión, ¿cuáles son, en qué medida las actividades empresariales impactan a los grupos en condiciones de vulnerabilidad y qué derechos pueden verse comprometidos? También si nos puedes dar una breve, digamos, introducción o comentario de qué son los grupos en condiciones de vulnerabilidad para que quienes nos escuchan puedan comprender, digamos, la terminología. Muchas gracias, Roberto, por la invitación al programa y gracias a las personas que nos están acompañando. Me parece muy importante la pregunta que haces y voy a tratar de vincularla a los aportes que Diana acaba de hacer, que me parecen clave. Hay una relación definitivamente muy estrecha entre la presencia de empresas multinacionales sobre todo y en nuestros tiempos principalmente en áreas rurales en América Latina, no solo en México, y violaciones a los derechos humanos. Bueno, como Diana dice, esto es un debate que se remonta al siglo pasado y pues no nos olvidemos que incluso algunos golpes de Estado, yo soy guatemalteca y por ejemplo en mi país hubo un golpe de Estado en 1954 en donde hubo la presencia importantísima o la influencia importantísima de una empresa privada que era la United Fruit Company. Desde entonces hasta hoy vemos que hay, digamos, una responsabilidad importante de los actores privados como las empresas en muchas situaciones de violación a los derechos humanos, ¿no? Entonces, yo quisiera situar quizás esta reflexión digamos, en el momento histórico que vivimos, que es un momento de modelo económico enfocado en el extractivismo de los bienes naturales
y que es como, digamos, una siguiente fase en el neoliberalismo que comienza con las medidas de ajuste estructural en los años 90 en América Latina. Cuando hablo del extractivismo, pues me refiero a todas estas actividades de producción de energía eléctrica, de extracción de minerales del suelo, pero también actividades de monocultivos extensos, digamos, ¿no? Que están generando o que son el contexto de muchos de los conflictos socioambientales que vivimos a día de hoy y que son generalmente abordados con mecanismos violentos, ¿no? Con el monopolio de la violencia legítima, como se llama, a esta facultad del Estado de utilizar la fuerza pública para resolver ciertos conflictos. Lo que hay detrás de eso, como marco general, y me parece bien importante que como ciudadanía lo tengamos presente, es que a lo largo de esta historia que Diana nos compartía, una característica desde el punto de vista del derecho, de lo que los estados pueden hacer, es que los mecanismos vinculantes de poder del Estado casi siempre se pueden aplicar en los conflictos en favor de las empresas, digamos, el derecho comercial, el uso del derecho penal para resolver conflictos. Por esa razón es que muchas veces no es una situación de imparcialidad la que se lee por parte de los estados, sino generalmente vemos los conflictos acompañados de las fuerzas públicas de seguridad en lugar de la mediación, digamos, ¿no? Y los mecanismos que se conocen como mecanismos suaves en el derecho, que no tienen poder vinculante, y era un poco lo que Diana decía al final, y me imagino que es lo que Dante nos va a compartir en su intervención, que tiene que ver con la falta de poder vinculante de algunas exigencias y de algunos principios que hay para que las empresas respeten los derechos humanos junto con los estados, como una responsabilidad, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que detrás de esto, como latinoamericanos, pues hay una cuestión bien importante, y es que el modelo económico que actualmente se implementa tiene una concepción, ¿verdad?, de desarrollo, que muchas veces es discrepante o es antagónica o es opuesta, digamos, a concepciones que encontramos en las áreas rurales, con pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, que tienen una relación con la naturaleza diferente, que no ven la naturaleza necesariamente como una canasta de recursos que se pueden explotar, sino consideran que el ser humano puede ser o es un elemento más que integra esa naturaleza, digamos, ¿no? Como vista como un conjunto, digamos, ¿no? Como parte de la vida que integra también a los seres humanos, ¿no? Esa discrepancia yo creo que es digamos, el núcleo o el corazón de muchos de los antagonismos que hay a día de hoy, digamos, de muchos de los dilemas más importantes que los estados están enfrentando a día de hoy, y que tienen mucho que ver con la necesidad de discutir el rol de las empresas, la responsabilidad de las empresas y la existencia de mecanismos que sean vinculantes, ¿verdad? Que obliguen a respetar los derechos y a garantizar los derechos humanos. Tú me preguntabas, ¿verdad?, ¿qué derechos se violan? Y yo creo que si uno tiene una mirada de los derechos humanos como elementos que son indivisibles, que son interdependientes, en donde uno depende del otro, por ejemplo, el derecho al agua está muy vinculado a la vida, el derecho al medio ambiente pues también está muy vinculado a la vida o a la alimentación, yo te podría dar una lista enorme de derechos violados. Lo que creo que aquí hay que recordar es una cuestión muy importante en tu pregunta, y es que en nuestras sociedades no todas las personas, no todos los sujetos de derechos ocupamos una misma posición, ni representamos intereses iguales o anhelos iguales, ni responsabilidades iguales. En síntesis, lo que me parece importante que recordemos es que a mayor poder un sujeto tiene dentro de la sociedad, mayor es la responsabilidad en general y frente a los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, no tiene la misma responsabilidad frente al problema de la contaminación una persona que tira al río un envase plástico que una corporación que derrama cianuro, ¿no? Y a partir de ahí me parece que es posible mirar qué responsabilidad debemos demandar, qué responsabilidad debemos exigir y qué responsabilidad tenemos cada quien en esta compleja, digamos, idea de los conflictos atravesados por esa relación tensa entre derechos humanos, empresas, claro. ¿verdad?
Gracias, Mónica. Dante, ya se mencionaban los principios rectores tanto por Mónica en esta intervención como por Diana. ¿Cuáles son esos principios rectores y cuál es, por ejemplo, su carácter jurídico? Si nos puedes dar un breve panorama, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Los principios rectores, tal como se mencionó anteriormente, ya en más de un momento, son el resultado de un acuerdo político suscrito por todos los gobiernos del mundo el año 2011. Después de un proceso de 6 años, se concordó un conjunto de 31 principios y fue ratificado por la unanimidad del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y ese respaldo unánime de los gobiernos fue el punto de partida. Es un acuerdo político de los gobiernos. Esos principios rectores, 31, se dividen en 3 pilares. El pilar 1, referido a obligaciones estatales, el pilar 2, referido a responsabilidades empresariales, y el pilar 3, referido al acceso a justicia, reparación o remedio. Y sobre cada uno de ellos hay principios que la suma de todos ellos son 31. Los principios rectores fueron aceptados y fueron bienvenidos con cierta resistencia por parte del sector empresarial 10 años atrás, y con, no sé si resistencia, pero con escepticismo por parte del mundo social, sociedad civil, ONG, sindicatos, indígenas a nivel del mundo, precisamente por su carácter originalmente más de soft law, más voluntario que obligatorio. Si bien los principios, desde un principio se plantearon en un escenario de lo que se llama una mezcla inteligente entre obligaciones y elementos de voluntariedad, pero ciertamente al principio de los principios rectores era mucho más el espacio voluntario que obligatorio. Y por lo tanto había un escepticismo que yo diría era legítimo, de decir, ¿irá a resultar esto o no? 10 años después hemos hecho un análisis, se presentó un informe en junio de este año sobre la evaluación de los primeros 10 años de su implementación, de la implementación de los principios rectores, y lo que tenemos es un escenario, y se presentó un informe, y fue, ¿qué es lo que tenemos? Un lado medio lleno y un lado medio vacío de la misma historia. El lado medio lleno es principalmente los gobiernos. Los gobiernos tienden a ser bastante autocomplacientes, es decir, se tienden a echar más flores que lo que la evidencia respalda. Lo que no significa que no haya avances, lo que no significa que no haya gobiernos pioneros y que estén punteando en este escenario. Hay algunos de ellos en Europa que están dando pasos muy significativos y que están sentando un precedente para el resto del mundo. Pero en el promedio, yo diría que el diagnóstico de los gobiernos es mucho más positivo y favorable que lo que la evidencia desgraciadamente respalda. Sin embargo, es una historia media llena del vaso, y eso en sí mismo es algo positivo. Desde el lado empresarial, la gran empresa del mundo también tiene una historia más bien en positivo. Siente que los principios rectores han clarificado su rol en la sociedad, la distinción entre obligaciones estatales y responsabilidades empresariales, la necesidad de proveer acceso a la justicia cuando hay fallas del Estado o fallas de la actividad empresarial, y por lo tanto, a nivel de gran empresa y a nivel de grandes asociaciones empresariales, también tenemos un diagnóstico más bien en positivo, de que hay avances importantes, de que se están dando los pasos necesarios, el sector... por ejemplo, el sector financiero y específicamente los inversionistas institucionales están dando pasos, y hay algo de evidencia que indica que nos movemos en esa dirección. La profundidad todavía es débil, el alcance todavía es débil, estamos a nivel de corporaciones en sus casas matrices, no subsidiarias, todavía nos falta en la cadena de valor, nos falta la pyme, nos falta la empresa informal, que da empleo al 60% de los trabajadores del mundo, trabajan en la informalidad. Por lo tanto, si bien es una historia de vaso medio lleno, yo diría que es un vaso medio lleno, pero con muchos vacíos. Sin embargo, hay conciencia de que esos son los caminos a recorrer. Y cuando uno le pregunta a la sociedad civil, a sindicatos, a ONGs en general, a los indígenas, organizaciones indígenas, la historia es de vaso medio vacío, con un reconocimiento de que hay tímidos avances, de que hay pioneros, de que hay algunas empresas dando los pasos necesarios, de que hay algunos gobiernos dando los pasos necesarios, pero todavía el diagnóstico es más bien, son pioneros dando primeros pasos, y que hay que ver hasta dónde esos primeros pasos se consolidan en segundos, terceros y cuartos pasos,
y hasta dónde se profundiza, y hasta dónde se llega a la pyme, y hasta dónde se llega a la subsidiaria, hasta dónde se llega en el resto del mundo. Por lo tanto, yo diría que el escepticismo de hace 10 años ha bajado. Hay un reconocimiento de que hay avances importantes y prometedores. Sin embargo, todavía con una posición crítica, que es legítima, de decir, ver para creer. Y yo diría que aquí el elemento fundamental, dos mensajes con los que termino esta intervención. Uno, ¿qué es lo que dice la evidencia? Es decir, la evidencia tiene que hablar por sí misma, no las buenas intenciones, no el discurso, no lo que yo opino o no opino, sino qué es lo que me dice la data, qué es lo que me dice la evidencia. Y la evidencia todavía tiene muchos vacíos, espacios por ser completados. Y cuando miramos a la siguiente década de implementación de los principios rectores, que es la década que viene, el ejercicio fundamental tiene que ver con implementación, 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 con efectividad. Y ahí es donde, de nuevo, tenemos una oportunidad de un ejercicio colectivo, de un esfuerzo colectivo a nivel mundial, pero donde, de nuevo, la evidencia tiene que ir acompañando la implementación con efectividad. Las buenas intenciones se aceptan, por lo menos yo las acepto, pero con digamos, la letra, con la observación de decir, buenas intenciones sí, bienvenidas las buenas intenciones, pero acompañado de acciones, con efectividad y que la evidencia lo acompañe. Y tenemos una década por delante para hacer esa transición hacia mucho mayor nivel de efectividad en la implementación, con mayor alcance, profundidad, etcétera, que son los elementos faltantes que ya describo. Muchas gracias, Roberto. Claro, Dante, pones el punto sobre las IES. Bueno, pues es el tiempo de hacer un primer break, un primer receso. Ya regresamos, estamos platicando sobre empresas y derechos humanos. Les recuerdo que me pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter rniembro1 o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Les recuerdo que estamos platicando sobre la relación que existe entre empresas y derechos humanos. Humberto, me gustaría retomar la conversación contigo y si nos puedes explicar a qué se refiere o a qué nos referimos cuando hablamos de la debida diligencia de las empresas en este tema, ya que es, digamos, parte del lenguaje cotidiano que se utiliza cuando se reportan, por ejemplo, noticias sobre relaciones entre empresas y derechos humanos. Gracias, Roberto. Es una pregunta muy importante porque hablar de diligencia involucra dos perspectivas a mi juicio. La primera es como un proceso de gestión, la segunda como un parámetro jurídico de conducta. Los principios rectores plantean, y creo que es el centro o el corazón del segundo pilar de los principios rectores que ya mencionaba Dante, este pilar sobre la responsabilidad de respetar los derechos humanos, de que las empresas deben desarrollar procesos con el objetivo de prevenir, prevenir o identificar, mitigar y reparar los impactos adversos que puedan ocurrir en sus operaciones o en relación con sus socios comerciales, por ejemplo. Pero aquí me gusta siempre resaltar dos palabras que vienen ahí: objeto y proceso. Es muy importante ver esa diferencia porque cuando hablamos de proceso, evidentemente pensamos en un proceso de gestión como los que hacen todas las empresas y donde se trata, a final de cuentas, de que tomen medidas para identificar los riesgos. Muchas veces lo plantean como los riesgos que ellas pueden sufrir, pero tienen que verlo desde la lógica inversa. ¿Qué riesgos pueden generar a terceros que no tienen una relación directa con la empresa? Tal vez sí. Pensamos en sus trabajadores, pensamos en las comunidades, pensamos en consumidores e incluso en personas que no tienen ninguna cercanía con una empresa, ¿no? Pero cuando lo vemos como un objeto, como un fin en particular, entramos en una discusión un poco distinta, porque los sistemas jurídicos de una gran parte del mundo, al menos del mundo occidental, incluyendo América Latina, tienen esta dimensión de la prevención de impactos adversos, no prevención del daño. Es un criterio fundamental del derecho civil que vemos ahora en toda América Latina, también el derecho penal, sobre todo cuando pensamos en responsabilidad penal de las empresas. Entonces, hablar de debida diligencia no es un concepto desconocido. Es un concepto al que tal vez le estamos dando una nueva terminología, pero que en realidad ya presupone que tiene que haber cierto nivel de medidas preventivas por parte de las empresas para tratar de identificar y prevenir impactos adversos. Y si no es posible, como en el derecho civil o incluso en el derecho penal e incluso administrativo también, existe un deber de reparación.
Eso es muy importante porque a nivel regional, como parte de la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas, hicimos un estudio de 7 jurisdicciones distintas y encontramos una serie de sentencias muy interesantes que, sin decir empresas y derechos humanos, toman este concepto y ya lo ponen en la práctica. Entonces no es algo desconocido, es algo que simplemente tenemos que ver qué significa cuando buscamos vincular este informe del Consejo de Derechos Humanos, los principios rectores, frente a los marcos jurídicos nacionales, ¿no? Para efectos de las empresas y para efectos de los estados es muy importante ver esta relación que ya está presente, que no podemos ignorar, y sobre todo para las empresas, aunque tal vez no exista, por ejemplo, una ley en particular que diga debida diligencia en derechos humanos, bueno, cualquier empresa que quiera prevenir realmente cualquier riesgo hacia afuera o hacia sí misma debería estar tomando ese tipo de pasos ya. Claro. Pues será muy interesante, Humberto, que nos compartas en algún momento el informe que acabas de mencionar. Te lo agradecería mucho. Diana, bueno, hay otro tema que se toca cuando hablamos de la relación entre empresas y derechos humanos, que es la idea de megaproyectos y esto cómo se vincula, por ejemplo, en el caso de México con la aprobación del TEMEC. ¿Qué nos puedes decir sobre el tema? Muchas gracias, Roberto. Pues mira, estos son algunos de los temas que quizás son de los más conocidos para la mayoría de la gente de México porque ha sido parte de la discusión a nivel nacional digamos, en los últimos 1 o 2 años. Y, por ejemplo, en el caso de los megaproyectos, pues podemos encontrar que hay un vínculo muy claro con el tema de empresas y derechos humanos, por ejemplo, con el proyecto del Tren Maya en la península de Yucatán, o también el inicio de los trabajos y diferentes consultas que se realizaron en relación al desarrollo del istmo de Tehuantepec, o también proyectos de industrialización a través de varios estados, como el proyecto Integral Morelos, que incluye los estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala, y donde ahí se conjugan una serie de objetivos, digamos, como de desarrollo económico, mientras que también toca sobre los derechos, por ejemplo, al territorio de pueblos indígenas que habitan en estas zonas, ¿no? Y aquí lo que vemos es, pues desde nuestro punto de vista, que por ejemplo, el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, aunque se han realizado algunas de ellas, no necesariamente han cumplido con los estándares internacionales de derechos humanos, y las mismas personas locales, pues cada vez son más conscientes de estos derechos y también se han organizado para exigirlos, mientras que por el otro lado, en el ámbito empresarial tampoco, no necesariamente en México hay una conciencia sobre el lugar que ocupan los derechos humanos, ¿no? En estos proyectos, y el discurso, digamos, dominante y que vemos mucho en los medios de comunicación es que pues el desarrollo nacional está por encima de algunas minorías, como le llaman, ¿no? Y en realidad pues, lo que estamos viendo es que no hay el respeto debido a grupos que han sido históricamente discriminados, como los pueblos indígenas, y que además realmente en la práctica no se está reconociendo que los derechos humanos pues ocupan un lugar muy importante no nada más pues en la vida cotidiana, sino también en el sistema jurídico del país, ¿no? Claro. Y el otro tema que mencionabas sobre el Tratado de Libre Comercio, pues también es algo que ha sonado mucho en los últimos meses en relación a un mecanismo nuevo que me parece que es muy innovador a nivel internacional, que es el mecanismo de respuesta rápida, en el que personas trabajadoras pueden interponer quejas si consideran que las empresas están violando sus derechos laborales, y esto trasciende también justamente las fronteras porque, bueno, ha habido por ahora al menos 2 quejas formales, una contra creo que es una empresa, no recuerdo si de la industria textil o electrónica, y otra de la industria automotriz, en donde los procesos iniciados están mostrando que la cooperación en este caso, entre México y Estados Unidos por las cadenas de suministro que comparten,
y también la comunicación que está bien de la organización sindical desde Sindicatos de Estados Unidos y su colaboración o comunicación con los sindicatos mexicanos ha estado dando al menos buenos resultados en el proceso. Todavía no tenemos alguna resolución sobre este mecanismo de respuesta, pero lo que se está viendo es que a nivel transnacional se está viendo un camino para que las personas trabajadoras puedan encontrar un mecanismo de justicia y atender sus demandas, ¿no? Que es una de las cuestiones que se ha debilitado, pues como mencionaba al principio, en los procesos de globalización desde hace varios años. Gracias, Diana. Ahondaremos en una siguiente pregunta más adelante sobre el papel que tiene aquí la consulta previa como derecho humano que tienen los pueblos y comunidades indígenas, porque creo que es muy relevante para el tema. Pero bueno, antes de llegar a eso, Mónica, me gustaría que nos comentaras cuál es la relevancia que tiene la cooperación internacional para la solución de problemáticas entre empresas y derechos humanos. Gracias, Roberto. Creo que, bueno, la cooperación internacional es de muchos tipos, ¿verdad? Pero pensando un poco en los desafíos de la comunidad internacional y los principios que acompañan, normalmente la cooperación internacional se acompaña por mecanismos de diálogo político y también por tratados de libre comercio que ya mencionaba Diana, ¿verdad? Creo que el mayor desafío, sobre todo estoy hablando principalmente de los países o de la cooperación de la Unión Europea, ¿no? Creo que el principal desafío que tienen estos estados, tanto en la cooperación bilateral con nuestros países o multilateral en las instancias internacionales, como con la sociedad civil, es encontrar coherencia, digamos, en estos pilares de relación internacional con nuestros países, ¿no? Y en este sentido, a mí me parece que un mecanismo concreto puede ser como el empujar la responsabilidad extraterritorial de sus propios estados, ¿no? Hay la clásica contradicción que, por ejemplo, en el caso de una empresa multinacional que en su propio país respeta las leyes laborales, ambientales e incluso los tratados de derechos humanos, pero luego resulta que en un estado concreto, con un nivel de democracia menor, más bajo, como querramos llamarlo, pues se conduce de otra manera, ¿no? Yo creo que este desafío de coherencia es como la principal agenda que deberíamos empujar, precisamente por poner un ejemplo concreto, ¿no? Muchas veces las violaciones a derechos humanos o la resistencia que existe de parte de muchas comunidades indígenas en América Latina, pues resulta siendo reprimida selectivamente mediante asesinatos o criminalizada. Lo que estoy diciendo está recogido en múltiples informes de OACNUR, del sistema interamericano, de la sociedad civil, etcétera, digamos, hablando mucho más allá de la responsabilidad social empresarial y hablando incluso de la intervención de empresas en actos criminales, ¿no? Toda esta realidad es importantísimo que la cooperación internacional la tenga en cuenta, ¿no? Porque por un lado se financia sistemas de justicia, o se apoya sistemas de justicia en donde hay operadores de justicia que no tienen o que no han transitado por un cambio cultural en la perspectiva de los derechos humanos, hablando de la formación a jueces, a fiscales, etcétera, y que siguen criminalizando, por ejemplo, defensores de derechos humanos, y por el otro lado están apoyando agendas de defensores de derechos humanos que están en resistencia, ¿no? Cuando hablo de coherencia, me parece que los indicadores de medición de la efectividad de la cooperación internacional tienen que ir mucho más allá de los números, digamos, ¿no? De si se compraron las computadoras para el juzgado o para la fiscalía, o de si se construyó un edificio tal o cual, sino también medir el cambio cultural que en América Latina, desde las transiciones a la democracia o a la paz, en el caso de Centroamérica o de Colombia, es tan importante, digamos, ¿no? En términos de la efectividad y la garantía de los derechos humanos, ¿no? O sea, pensar en fortalecimiento institucional en nuestros contextos pasa precisamente por una transformación, por un cambio cultural que tenga en cuenta la responsabilidad social empresarial, no solo la responsabilidad del Estado, digamos, ¿no? Y esa conciencia de que, pues sí, en algunos países, tal como Dante nos compartía, en Europa, pues tienen la suerte de que el escepticismo es menor. Pero en América Latina existen estados que incluso tienen un nivel de cooptación en donde las redes criminales están tan
tan incrustadas en las instituciones que es mucho más difícil garantizar los derechos humanos, y eso la cooperación internacional debería tenerlo en cuenta para medir, digamos, ¿no? Y ubicar el nivel, digamos, de alcance y de límites que puede tener su apoyo, ¿verdad? A la eficacia y a la garantía de los derechos humanos, sobre todo en las poblaciones campesinas, indígenas, y pues en los casos de las mujeres y los grupos más expuestos a condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Así es. Gracias, Mónica. Dante, ya mencionaba, Mónica, la responsabilidad social de las empresas. ¿A qué nos referimos con eso? ¿En qué consiste? Sí, bueno, muy bien. Yo quisiera dar un paso atrás antes de llegar a la responsabilidad de las empresas, que tiene que ver con la conexión con los objetivos de desarrollo sostenible, que era parte de la conversación preparatoria que habíamos tenido. Y la agenda internacional nos propone otro acuerdo político, que son los ODS. Y el ODS 17 se refiere a una alianza mundial revitalizada para el desarrollo sostenible. ¿Qué significa eso en la práctica? Y como grupo de trabajo nos hemos pronunciado al respecto. Es una oportunidad para la construcción de alianzas, para tener coaliciones, para construir coaliciones en el nivel global. Es el multilateralismo inclusivo, de construir soluciones de alcance global, pero también de alcance local de manera participativa. Pero ese objetivo macro, en que en general no hay resistencias a ese objetivo, está conectado, y es lo que hemos dicho formalmente, públicamente, con el 16. Y el objetivo 16 se llama paz, justicia e instituciones sólidas. Y ahí es donde yo quisiera detenerme un segundo sobre el tema de la responsabilidad social de las empresas. Sin paz, digamos, la discusión sobre empresas y derechos humanos es una discusión un poco abstracta, es un poco retórica, porque se da en un contexto donde el contexto habilitante no existe, donde el ecosistema de respeto a los derechos humanos no está, donde el ecosistema de acceso a remedio o justicia no está o está debilitado, y por lo tanto nos limitamos a una discusión bien intencionada probablemente, pero realmente retórica, en lo que se refiere a la gente real, algo distante que no tiene que ver conmigo. El segundo punto es el acceso a la justicia. ¿Y qué es lo que vemos en Latinoamérica, en general el mundo en desarrollo, y donde hay debilidad institucional, donde hay Estado de Derecho? El acceso a la justicia es mucho más cercano a la realidad, y por lo tanto la propuesta que hace Derechos Humanos y Empresas se vuelve realista. Cuando no hay acceso a la justicia, obviamente eso no se vuelve realista, y es una suerte de test ácido, test de la verdad. Si todas las buenas intenciones son reales, se ponen a prueba cuando las cosas fallan, cuando el Estado de Derecho no da el ancho, como decimos en Chile, cuando no logra proveer las medidas preventivas necesarias, cuando la prevención falla por parte del Estado o de empresas. ¿Qué pasa con la gente real? Y por lo tanto ese es el test para poner a prueba las buenas intenciones, es cuando las buenas intenciones fallan, cuando la realidad es dura y hay malos resultados, hay impactos negativos. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Y ese es el elemento de acceso a la justicia. ¿Qué es lo que escuchamos en Latinoamérica? Desconocimiento al nivel de la judicatura. En Latinoamérica hemos tenido foros de discusión sobre empresas y derechos humanos, acusaciones o evidencia de impunidad, de débil ejecución de sentencias, acusaciones generalizadas y referencias generalizadas a referencia a corrupción, captura corporativa del Estado, etc. Y por lo tanto, el ecosistema de acceso a la justicia, tal como el ecosistema de acceso a la debida diligencia, es débil. Y es débil en estados débiles, donde el Estado de Derecho es débil, donde la institucionalidad es débil. Y por eso es tan importante el objetivo 16, para poder pasar a la responsabilidad de empresas, es las buenas intenciones se ponen a prueba y se construyen soluciones sobre instituciones sólidas. Y si no tenemos instituciones sólidas, las soluciones que se busquen de manera colaborativa, participativa, son débiles. Ahora, en respuesta a la pregunta en particular, la responsabilidad de las empresas está formulada claramente en las normas internacionales de comportamiento. Es algo radicalmente diferente y más bien sin conexión a la filantropía. Es hacerse responsable de los impactos. ¿Cuál es la responsabilidad social o ambiental de las empresas? Es conocer, a través del ejercicio de la debida diligencia, conocer cuáles son sus impactos ambientales, sociales,
conocer cuáles son los riesgos que tienen aquellos sujetos de derecho impactados por la actividad empresarial y asumir el compromiso de evitar esos impactos negativos. Y demostrarlo en la práctica, integrando los hallazgos de esos riesgos a la gestión de la empresa, comunicando de manera transparente cuáles son los resultados, proveyendo de acceso a remedios, justicia o reparación en caso de que el alcance de esas actividades no logre evitar del todo los impactos negativos, pero decir en corto, la responsabilidad de las empresas es conocer cuáles son sus impactos y evitar aquellos impactos negativos. Ahora, también es posible que una empresa pueda maximizar sus impactos positivos. Eso no tiene nada de malo, pero eso es un agregado, es un extra. El piso es hacerse cargo de los impactos negativos y esa es la responsabilidad principal de cualquier tipo de empresa en cualquier circunstancia. Pues muy clara tu explicación. Muchas gracias, Dante. Es momento de hacer un segundo corte. Ya regresamos. Estamos platicando sobre empresas y derechos humanos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre empresas y derechos humanos. Humberto, me gustaría retomar la conversación contigo. En alguna de tus intervenciones pasadas mencionaste el derecho al medio ambiente como uno de los derechos, digamos, que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la relación entre empresas y derechos humanos, como muchos otros derechos, ¿no? Como mencionó Mónica también en algunas de sus intervenciones. Me gustaría que nos ejemplificaras esto del impacto y la responsabilidad social de la que hablaba Dante en el último bloque, con un caso que te venga a la mente, que recuerdes, que te parezca relevante sobre la afectación al medio ambiente. Muchas gracias, Roberto. Claro que sí. Bueno, primero que nada hay que partir de la base de que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho constitucionalmente reconocido y protegido, que está incluido también en diferentes instrumentos internacionales. Hablamos del Acuerdo de Escazú como el más reciente, hablamos también del Protocolo de San Salvador y con alguna ligera diferencia en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero ligado en este caso en particular al ambiente o al ámbito laboral. La cuestión del medio ambiente sano, que es un derecho que es ciertamente muy complejo, tanto por la vía administrativa como la vía penal en algunos países, por la vía civil en otros, vemos, me parece que un caso muy significativo incluso en México. El caso del río Sonora, el infame caso del río Sonora, en donde debido a una falla de prevención, lo que decía Dante hace rato, aún con las mejores intenciones puede haber accidentes, se generó una descarga de desechos tóxicos en un río que terminó afectando no solamente el derecho al agua y el derecho al medio ambiente sano, sino incluso a la vivienda, a la forma de vida y a la salud y educación de las personas. Es un caso que ha escalado incluso hasta la Suprema Corte, que ha tenido diferentes instancias muy relevantes y donde, sin embargo, algo que se sigue reclamando es que la empresa cumpla con ese deber de reparación. Me parece que ahí es donde encontramos principalmente muchas veces esas debilidades estructurales a las que ya se referían. ¿Por qué? Porque puede haber sentencias que determinen la responsabilidad de tal o cual actor, puede haber sentencias que determinen que el Estado no cumplió con su deber de supervisión o de monitoreo, pero también falta la ejecución de la sentencia y falta generar esa obligación del sujeto obligado, en este caso de la empresa, de reparar no solamente la cuestión ambiental, sino los derechos ligados o derivados tal vez que fueron afectados de esa afectación ambiental. Entonces, ese es un caso que me parece que es muy importante tener en cuenta. Obviamente tiene muchos matices que no alcanzaría a explicar en este momento, pero así como ese caso, encontramos casos similares en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú en particular, en Guatemala, en Honduras, en toda América Latina. Y es parte de ese proceso en el que los estados deciden que su apuesta es por el extractivismo muchas veces. Obviamente hay ciertas preferencias en términos de desarrollo económico, hay ciertas posibilidades en términos de desarrollo económico, pero es muy importante que los diferentes ejes del Estado, el Poder Legislativo, por ejemplo, dando un marco de referencia o de actuación, el Poder Ejecutivo, supervisando, fiscalizando la actuación del sector privado y ciertamente el Poder Judicial, funcionen de forma conjunta, de forma que se pueda realmente buscar proteger los derechos humanos y ciertamente garantizar el respeto al derecho a un medio ambiente sano. Gracias, Humberto. Para quien le interese, quien nos escucha, ese amparo es el amparo en revisión 640-2019 y que efectivamente es un amparo, una sentencia de la Corte muy relevante
parar a la reflexión sobre este tema. Diana, antes de pasar a conclusiones, reflexiones finales, me gustaría que brevemente nos cuentes cuál es la relevancia que tiene el derecho humano también de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados previamente y cuál es su relación que existe con las afectaciones que pueden llevar, por ejemplo, megaproyectos que tú ya comentaste. Sí, claro, Roberto. Pues el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, pues se refiere justamente a que tanto el Estado como las empresas participen en un ejercicio de diálogo y también de acceso a la información para los pueblos indígenas que pues históricamente se han establecido en ciertos territorios. Quizá el tratado más relevante y más conocido al respecto es el Convenio 169 de la OIT, pero también está la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en donde se establece precisamente esta obligación de los estados. Por ahí, bueno, en algunos casos, quizá mucha gente haya escuchado en el caso, por ejemplo, del Tren Maya, que ha habido oposición de varias poblaciones indígenas en relación a la instalación de este proyecto que se va a instalar en varios kilómetros y que también incluye varios proyectos de no nada más de turismo, sino también de desarrollo industrial o ligado a este, digamos, como proyecto más amplio. En los principios rectores, digamos como que se hace un vínculo con este tema de la consulta, precisamente porque en el proceso de debida diligencia en derechos humanos es necesario que las empresas estén en diálogo y tomen como parte de este proceso las que serían como las partes interesadas, y que tanto puede ser como gobierno, como puede ser las personas trabajadoras que estén elaborando en estos proyectos, pues también quienes están habitando los territorios que van a impactar sus proyectos, ¿no? Y en este caso, pues es claro que los pueblos indígenas, al tener estos derechos especiales sobre el territorio y también, digamos, a nivel cultural, pues es necesario, ¿no?, que las empresas les tengan en cuenta y que cualquier actividad que vayan a realizar en relación pues a sus actividades económicas, pues las hagan considerando estos estándares internacionales en la materia. Así es. Sí. Sí, invitar a la gente también a consultar las sentencias de la Corte Interamericana, ¿no?, de Derechos Humanos sobre este tema y de las sentencias de la Suprema Corte Mexicana, pero bueno, recordarles que los estándares internacionales pues ya no son optativos para los operadores y operadoras jurídicas mexicanas, son una obligación como es derecho mexicano. Bueno, es momento de pasar a la última ronda de reflexiones y conclusiones. Nos quedan algunos minutos. Entonces, Mónica, empezamos contigo. Adelante. Gracias, Roberto. Quizás retomaría de lo que incorporó del tema que incorporaste con Diana. Sí, la importancia de tener en cuenta los estándares que existen, que no necesariamente implican la necesidad de una ley concreta o un protocolo concreto sobre consultas, sino la necesidad de escuchar concepciones diversas sobre la relación con la naturaleza, ¿verdad? Hay un debate amplísimo en América Latina en este momento al respecto y me parece bien importante tener en cuenta que una posición compartida desde los pueblos indígenas y campesinos, que también hay una declaración de derechos campesinos más reciente, de hace un par de años, que incorpora todas estas reflexiones, la posición es que la opinión de las comunidades debe tener una fuerza vinculante, digamos, ¿no? La idea de que un derecho tenga consecuencias jurídicas para que sea válido, para que sea efectivo, ¿no? Junto a ello, me parece importantísimo recordar o retomar la idea de la formación de los servidores públicos en general, no solo los juristas, o mejor dicho, no solo los operadores de justicia, sino en general de todas aquellas personas que tienen que ver con la solución o con la resolución de conflictos en donde se aborda esta tensión entre derechos humanos y empresas, digamos, ¿no? La importancia de que los servidores públicos tengan nociones acerca de derechos humanos y responsabilidad de las empresas, acerca del género, acerca de la interculturalidad, sobre todo para poder tener la capacidad de traducir, digamos, ¿no? En aquellos casos en donde hay visiones completamente antagónicas, digamos que estamos hablando de los conflictos que más desafío implican, yo creo que en el campo de los derechos humanos en general, ¿no? Estos que tienen que ver con el modelo económico.
Y yo creo que por ahí lo dejaría un poco pensando en el fortalecimiento de las democracias, y que creo que esto lo van a cerrar mis colegas, pero tener súper presente, ¿no?, la importancia del poder vinculante en aquellas disposiciones que obligan a las empresas para que los derechos humanos puedan ser realmente efectivos, ¿no? Muchas gracias. A ti, Mónica. Dante, adelante, por favor. Lo que quisiera reflexionar es que esta es una agenda posible. La conclusión de los primeros 10 años de la implementación de los principios rectores celebrados este año concluye que, si bien tenemos enormes desafíos de velocidad, de escala, de profundidad, de efectividad, no estamos en un escenario de vaso vacío, sino que tenemos un marco institucional consensuado que hoy día sí incluye a todos los actores de la sociedad, donde tenemos un futuro posible. Ahora, pero ese futuro posible requiere fundamentalmente voluntad política. Es decir, la tecnología, los métodos, el cómo se hacen las cosas, los pioneros los tenemos. Gobierno, empresa, sociedad civil, alianzas, colaboraciones, pero y que nos muestran que actuar con respeto a los derechos humanos sí se puede. El punto es si queremos llevarlo a escala, si queremos normalizar. Requerimos un cambio en varios niveles, pero uno fundamental es de voluntad, querer hacer las cosas. Y voluntad política que se expresa en los gobiernos, en la coherencia de políticas públicas, donde tenemos un déficit, políticas públicas desconectadas unas de otras, insuficiente voluntad expresada en eso, y el liderazgo con el ejemplo, que significa, antes de predicarle a un tercero lo que otro debe hacer, preguntarme qué debo hacer yo y qué reformas y cambios debo hacer yo. En el caso de México, por invitación de su gobierno, me tocó participar de una visita de 10 días a México, y que elaboramos un informe sobre el estado de los derechos humanos y la empresa en México, 5 años atrás, en que emitimos recomendaciones tanto para gobierno, para empresa y sociedad civil. Y lo que yo sugeriría es que tanto los actores empresariales como gubernamentales del Estado de México, de cualquier función pública, como de la sociedad civil, revisaran esas recomendaciones y miraran cuáles de esas recomendaciones siguen estando vigentes, probablemente muchas de ellas, y hacerse una pregunta autocrítica. ¿Cuántas de esas recomendaciones efectivamente se han traducido en acciones que corrijan, que remedien, que cambien? Porque son recomendaciones basadas en un diagnóstico donde hay brechas, donde hay desafíos, donde hay pendientes. Y por lo tanto, ¿cuántos de esas brechas, desafíos y pendientes fueron publicados internacionalmente, que fueron presentados al gobierno de México, etcétera, etcétera, siguen pendientes? ¿Y cuántas de las recomendaciones han sido acogidas y se están implementando con efectividad? Porque eso nos puede mostrar qué tan ancho o qué tan delgado es el nivel de resistencia que existe, o hasta dónde los desafíos son más grandes o más chicos. Y yo diría no reinventar la rueda y no hacer eternos diagnósticos, sino que usar los diagnósticos que hay y traducirlos en acciones, y que la evidencia, la experiencia práctica, los resultados concretos sean los que demuestren hasta dónde existe voluntad real de hacer las cosas o no. Y ojalá que el resultado sea: ha existido voluntad real, con dificultades, por supuesto, eso es parte de la naturaleza humana, pero ha existido voluntad de hacerse responsable, hacerse cargo de los desafíos identificados. Con eso termino mi intervención. Gracias, Roberto. Gracias, Dante. Ahí está la invitación. Queda la invitación para todo el público. Humberto y Diana, nos quedan 2 minutitos. Les pido 1 minuto para cada quien. Adelante, Humberto, y después Diana. Gracias, Roberto. Yo quiero resaltar 3 puntos como conclusión. Número 1, la importancia del papel del Estado. No hay que olvidar que en la agenda de derechos humanos es el Estado el principal responsable, así lo disponen los instrumentos internacionales, y hay que entender muy bien el papel que juegan las empresas en ese contexto. Número 2, también recordar que, aunque en los principios rectores hablamos solamente del deber de protección, en el derecho internacional el Estado tiene obligaciones de respeto y garantía. Es mucho más amplio, es solamente la protección, y tiene que tomarse medidas al respecto para cumplir con esos 3 elementos. El tercer punto, que creo que es muy importante, es que los estados, y ciertamente el papel de las judicaturas, es entender a los principios rectores sobre empresas y derechos humanos como un instrumento que modula las obligaciones del Estado
en el marco de las actividades empresariales. No es que se creen nuevas obligaciones, son obligaciones ya existentes, simplemente se replantean desde esa lógica de la actividad económica. Gracias. Diana, adelante. Muy bien, bueno, yo coincido con los comentarios ahora expuestos. Yo solamente añadiría que me parece que estamos en un momento clave, especialmente por el impulso económico que el gobierno actual ha impulsado desde el inicio, pero creo que más claramente también como una estrategia de recuperación económica por el impacto que ha tenido el COVID-19 en la vida de las personas y también por el enfoque que ha tenido precisamente en impulsar la política social del país. Me parece que lo que nos ha estado faltando es que todas estas políticas hayan estado acompañadas de participación de la ciudadanía y de la sociedad civil y que tengan un enfoque real de derechos humanos, ¿no? Entonces creo que esa sería mi reflexión final, la necesidad de poder integrarlos a la vida política del país y cómo estas están afectando a las personas. Pues muchas gracias, Diana, y gracias a todos por su participación. Fue un programa muy rico en contenido. Estoy seguro que quienes nos escuchan y yo mismo he aprendido mucho sobre el tema de empresas y derechos humanos. Invitarlos a consultar, además, las fuentes que nos sugirieron nuestros expertos y expertas en este programa. Y recordarles que este es un programa que se hace en colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destinada a la difusión de la cultura de los derechos humanos. Hasta la próxima.